Georgette, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Dios te bendice grandemente. Mi hermano Chema, ¿cómo estás? Dios te bendice. ¿Cómo estás? Araceli, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Dios es bueno. Alabado sea el Señor. Es un gusto saludarlos. Mi hermanita Vicky, ¿cómo estás? Bendiciones. Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias, Vicky. Gracias, Georgette. Es un gusto siempre estar reunidos para aprender más de la palabra de Dios. Marinita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Te enviamos también un fuerte abrazo. Mi hermano Francisco Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Qué gusto ver sus nombres en la pantalla. Siempre me emociona mucho porque... Buenas noches, ¿cómo están mis hermanos? Muy buenas noches. Me emociona mucho ver sus nombres porque Dios nos muestra que hay hambre por la palabra de Dios, y donde hay hambre de la palabra de Dios, como su palabra dice, el que llama se le abrirá, el que busca encuentra, y el que se acerca al Señor, Él se acerca a nosotros, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Lolita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Dios te siga bendiciendo también a ti y a toda tu casa. Gracias a Dios. Bueno, pues iniciemos. ¿Cómo estás, Betty? Dios te bendice. Araceli, ¿verdad? Bendecida noche. Bueno, vamos a orar. ¿Les parece? Hola, Betty, ¿cómo estás? Gracias, muy buenas noches. Vamos a orar y vamos a darle al Señor gracias por la palabra que tiene para todos nosotros el día de hoy. Sabemos que es Dios hablándonos, porque Él nos habla a través de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Y estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. Bueno, pues demos gracias entonces. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos, Señor, ante tu presencia a bendecirte y agradecerte, Señor, la gracia, el gozo de ser llamados hijos de Dios, de ser parte de tus discípulos, Señor, los que se sientan a los pies de su Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, a aprender la palabra, Señor, porque tú te expresas, te manifiestas, tú te revelas por medio de tu Espíritu Santo a través de tu palabra, Señor, que es la palabra, que es la voluntad de nuestro Padre Celestial a cada uno de nosotros. Nosotros la recibimos, Señor, con respeto, con honra, sabiendo que eres tú mismo, Señor, que te manifiestas a nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos a ti la gloria, la honra y toda la alabanza. Te rogamos, bendito Padre, que unjas tu palabra, Señor, con tu Espíritu Santo, y unjas a todos los que estamos escuchando tu palabra para recibirla, Señor, en nuestros corazones, quede sellada en nosotros, Señor, para ser oidores y hacedores de ella, manifestando el grato olor de tu conocimiento. Te damos a ti la gloria, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Saludo. Hola, hijita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Patti, ¿cómo estás? Buenas noches. Amir, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludo a Dani, un abrazo para ella también. Bendiciones para todos. Qué gusto que estamos listos para aprender. Gracias, Patti, la palabra del Señor. Bueno, estamos ya terminando el Evangelio según San Mateo, que como ustedes pudieron ver, al igual que una servidora, que Dios nos enseñó a través de su palabra como discípulos temas muy importantes. Entre ellos, en este Evangelio hemos aprendido cómo fue el nacimiento del Señor Jesús, que la matanza de los niños inocentes, ¿se acuerdan? El bautismo del Señor Jesús, entre otras cosas. Es como el Señor Jesús inicia su ministerio, que el Señor Jesús habla acerca del divorcio, Jesús y los juramentos, ¿verdad? También el Señor Jesús nos enseña cómo orar, nos enseña también acerca del afán y la ansiedad, y nos enseña también que se conoce al árbol por el fruto conocemos a las personas, ¿verdad? También pudimos aprender y ver al Señor Jesús calmando la tempestad.
cuando el Señor Jesús sana a un paralítico, entre otros, la historia de la hija de Jairo, la elección de los 12 discípulos, las persecuciones venideras por causa del Evangelio, entre otras cosas, los ayes sobre los impenitentes, así lo dice aquí el título. Y también vimos cómo el Señor Jesús nos dice y nos enseña que debemos de ir a Él cuando estamos trabajados y cargados, y Él nos hará descansar porque su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces, todas estas enseñanzas las reciben los discípulos en su corazón, ¿sí? También estuvimos estudiando acerca del siervo escogido, la parábola del sembrador, cuál es el propósito de las parábolas, ¿sí? Entre ellas, la parábola de la semilla de mostaza, la muerte de Juan el Bautista, la alimentación de los 5,000, la confesión de Pedro, la transfiguración, qué es lo que contamina al hombre, la alimentación de los 4,000, ¿sí? Estaban ahí y el Señor Jesús los alimentó. También aprendimos acerca del pago del impuesto del templo, también esa enseñanza acerca de los 2 deudores, ¿se acuerdan? También nuevamente el Señor Jesús vuelve a tocar el tema. Jesús enseña sobre el divorcio, también los obreros de la viña, como nos acordamos de todas estas enseñanzas. Cuando el Señor Jesús anuncia su muerte, la entrada triunfal a Jerusalén, la autoridad del Señor Jesús. Y luego vimos también la parábola de la fiesta de las bodas, cuál es el gran mandamiento. Jesús acusa a escribas y fariseos y los confronta y les dice: son ustedes paredes blanqueadas, por fuera se ven hermosos, pero por dentro son muertos blanqueados, ¿verdad? Cómo enfrenta la religiosidad, que la religiosidad es aparentar hacer algo o aparentar, dar una apariencia de algo cuando en realidad no se obedece la palabra de Dios. También nos ha enseñado las señales acerca del fin, ¿sí? La venida del Hijo del Hombre, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, cuando Jesús es ungido en Betania, cuando el Señor Jesús ora en Getsemaní, el arresto de Jesús, cuando Pedro niega a Jesús. También estudiamos Jesús sentenciado a muerte, la crucifixión y muerte de Jesús, la resurrección, ¿sí? Y ahora, al final del Evangelio según San Mateo, la gran comisión. Todo esto que hemos aprendido y que Dios nos ha enseñado a través de las Escrituras, abrazando, por decirlo de esta manera, los otros libros del Evangelio y el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque todo está relacionado, llegamos a una conclusión: que Dios ya hizo su parte, ¿sí? Ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra. ¿Y cuál es nuestra parte? Nuestra parte es ser un discípulo del Señor. Es algo serio, no es algo sugerido. Así lo vemos en las Escrituras. No es algo sugerido, es la verdad. Hola Berta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Yasmin, ¿qué tal? Buenas noches. Esa es la verdad. Si nosotros somos discípulos, nos vamos a deleitar en la palabra de Dios. Vamos a agradecer más y apreciar más lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz, lo que costó nuestra salvación. Y tendremos esa, vamos a decirlo, carga por aquellos que no conocen del Señor. Y predicaremos su palabra y viviremos su palabra cuando conozcamos su palabra. Y para conocer la palabra de Dios se necesita ser un discípulo del Señor. Por eso nuevamente en Evangelio según San Mateo capítulo 28 dice nuevamente en el versículo 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Adorar significa amar profundamente, amar
profundamente. Pero algunos dudaban. De estos discípulos, de este puñado de discípulos, algunos todavía dudaban, dice la Escritura. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ha de haber puesto una cara muy seria cuando se los dijo, viéndolos a los ojos uno a uno. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras les decía, tengo toda la autoridad para hacer esto. Por tanto, versículo 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, les dice a los discípulos, enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enséñenles todo lo que les enseñé, enséñenles. Y aquí, ustedes enseñan, obedecen este mandamiento, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión, la iglesia, el cuerpo de Cristo, en acción a través de la llenura del Espíritu Santo aquí en la tierra, continuando la obra del Señor Jesús. El Señor Jesús, su ministerio duró apenas 3 años y el ministerio del Señor Jesús desde aquel entonces sigue vigente, sigue en acción. Y cada vez son más personas las que hay en el mundo. Y cada vez hay más discípulos que sirven a Dios. Pero es necesario que el discípulo enseñe la sana doctrina que menciona la palabra, porque si no nos hacemos malos obreros. No podemos enseñar nada que no esté en la palabra de Dios, porque seremos mutiladores del cuerpo, se levantarán falsos cristos. El mismo Pablo y la Escritura y Pedro también lo menciona, y Juan mencionan que en los postreros tiempos se levantarán falsos maestros. Y la única manera de identificar algo falso es cuando conoces lo verdadero. Si no conoces lo que es verdadero, ¿cómo vas a reconocer lo que es falso? ¿Sí? Así que jóvenes, papás de los jóvenes, tíos, abuelos de los jóvenes, a toda la audiencia, es importante ser un discípulo del Señor Jesús y conocer la palabra de Dios para ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? El mismo Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, cuídate de ti, de no decir lo que no es, de no llevar cosas falsas, de no enseñar cosas de la carne que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Sí? Timoteo, como Tito, entre otros, fueron discípulos de Pablo. Pablo enseñaba la sana doctrina del Señor Jesucristo. Y Pablo les dejó instrucciones precisas de lo que tenían que hacer. Al mismo Tito, un joven como Timoteo, le dijo, corrige lo que está deficiente en la iglesia de Creta. Corrígelo. ¿Sí? Y entonces vamos a ver todas las escrituras el día de hoy, ¿sí? Y entonces, 2 jóvenes, por eso es importante, jóvenes, que ustedes tengan una enseñanza de una doctrina sana, de una doctrina que viene de Dios y no enseñanzas que vienen de no sabemos dónde y de todos los lugares, menos de la Biblia, ¿sí? Menos de la palabra de Dios. Entonces,
a su corta edad, como Timoteo y Tito en aquel entonces, ustedes tienen una responsabilidad, igual que todos nosotros, ¿sí?, de cuidarnos de nosotros mismos y de la doctrina, porque si nos cuidamos de nosotros mismos y de la doctrina, de la falsa doctrina, entonces nos salvaremos nosotros mismos y a los que nos escuchan, ¿sí? Todos tenemos un propósito: servir a Dios. Servir a Dios. El adversario va a avanzar tanto como la iglesia de Cristo se lo permita. Cuando conocemos la verdad nos hace libres. Si tú conoces lo que es verdadero, no te vas a dejar intimidar ni engañar por lo que es falso. Si tú conoces lo verdadero, estarás establecido en la roca de la salvación, en el buen olivo que es Cristo. Y sabes una cosa, vas a dar un buen fruto, porque por el fruto se conoce al árbol. Y además, el Padre Celestial va a ser glorificado con el fruto que tú des en tu vida. Es tan importante ser un discípulo del Señor Jesucristo. Amén. Un discípulo del Señor Jesucristo. También en Marcos, como lo leímos hace 8 días y lo volveremos a leer, dice así, Marcos 16, 17, y estas señales, dice el Señor Jesús, seguirán a los que creen. ¿Ustedes creen? Entonces les dice el Señor Jesús, en mi nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, echarán fuera demonios. Esto es parte de la Gran Comisión. Ustedes echarán fuera demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Hablarán nuevas lenguas, hablando de las lenguas angelicales, celestiales. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Los principados y las potestades no podrán hacer nada contra ustedes, porque Dios está con nosotros, ¿sí? Sobre los enfermos pondrán sus manos, y dice el Señor Jesús, y sanarán. Y el Señor Jesús, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Y ellos? ¿Quiénes son ellos? Ellos, los discípulos, ¿sí? Tú y yo, si eres discípulo, nos está hablando a nosotros, y ellos saliendo, por eso dijo, id y predicad. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ¿sí? No es nada más en tu localidad. Donde tú vayas, predica. Hace algunos años fuimos a un paseo en las barrancas del Cobre, allá en Chihuahua. Y hicimos un recorrido ahí por donde están las viviendas de los tarahumaras. Y recuerdo que íbamos mi esposo y yo, y caminando ahí con el guía recibió al Señor Jesús ahí. Y también uno que otro tarahumara que le dijimos, ¿quieres recibir al Señor Jesús? Y él decía, sí quiero. Y bueno, pues es verdad que ya no supimos qué pasó con ellos, pero Dios sí sabe qué pasó con ellos. La semilla ya estaba ahí. No te canses de predicar el Evangelio. El Señor Jesús es el mejor ejemplo que podemos tener. Y dice aquí, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor Jesús. No estás solo en el ministerio, el Señor Jesús está contigo. Es más, nosotros somos colaboradores de Él, porque la obra es de Él. Y confirmando la palabra, el Señor Jesús confirma la palabra con las señales que la seguían. Oras por el enfermo y el enfermo sana, porque el Señor Jesús confirma la palabra con la señal que le sigue. ¿Sí? Tenemos que ser un oidor y hacedor de la palabra. El cuerpo de Cristo tiene que estar en acción, predicando la palabra del Señor. Predicando la palabra del Señor, pero no estamos solos.
En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, leamos desde el versículo 4, por favor. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿A quiénes? A los discípulos. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y dice el Señor Jesús en el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, acuérdense que bautizado quiere decir sumergido, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa esto? Que cuando un discípulo es lleno del Espíritu Santo, recibe el poder para iniciar, a través del bautismo del Espíritu Santo, para iniciar la obra del ministerio, tal y cual lo hizo y lo recibió el Señor Jesús en el Jordán, cuando se reunió con el Espíritu Santo. Así que Dios, a través de su palabra, revelada por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, nos revela que no estamos solos cuando predicamos su palabra. Cuando tú llevas a alguien a los pies de Cristo, tú no estás solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están confirmando la palabra con las señales que la siguen. Cuando tú predicas el Evangelio de Cristo Jesús, estás colaborando con Dios, buscando y rescatando lo que se ha perdido. Con la misma gracia que fuiste rescatada, rescata a los demás. No te quedes callado, no guardes silencio. Si tú no hablas, las piedras hablarán y las piedras no van a hablar, así que más vale que hablemos. ¿Sí? Más vale que hablemos la palabra del Señor. Muy bien. Entonces, un discípulo es aquel que sigue a su maestro y es partidario de sus enseñanzas. Es decir, un discípulo aprende lo que su maestro le está enseñando y está conectado con esa doctrina. Está Pablo, ¿sí? Y de repente llega una enseñanza a una iglesia acerca del judaísmo. Los hebreos decían, no, si nosotros nos tuvimos que circuncidar, también los gentiles se tienen que circuncidar. Y Dios le revela a Pablo que no es necesario, que ya no es necesario, que solo es por la fe, se es salvo por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces Pablo, ¿sí? Les hace ver lo que dice la palabra de Dios y entran en una situación ahí de discusión y todo eso, y no se dejan persuadir ni convencer de lo que el judaísmo quería hacer, regresarlos a la ley, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes tú permanecer en la palabra de Dios sin que una doctrina rara entre a la iglesia o quiera desviarte de la palabra de Dios? ¿Cómo vas a permanecer conociendo la verdad? Ahora con todo este tiempo de las redes sociales, y gracias a Dios por esta herramienta que Dios nos dio, porque así nos pudimos conectar y la iglesia nunca cerró. Pero también hay muchas enseñanzas, de unas buenas, otras no tan buenas y otras malas y aún más malas. Pero ¿cómo podemos discernir entre lo que es de Dios y entre lo que no es de Dios? Solo hay una manera, conociendo lo verdadero. ¿Sí? Conociendo lo verdadero. Hubo hermanos que entraron en confusión por estar escuchando tantas cosas,
Tantas cosas ya no sabían después si era izquierda o derecha, ya no sabían si, porque se tenía hambre por conocer más de la palabra de Dios, no podíamos salir a muchos lados, entonces pues ahí estaba todo el tiempo en el internet. Tiene buenas cosas, pero también tiene cosas que hay que hacer a un lado. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Entonces, la única manera de conocer lo verdadero es sentarse, hacer un discípulo a través de las Escrituras. Y todo lo que no se alinee a la palabra de Dios es falso. Todo lo que no se alinee a la Biblia, todo es falso. La Biblia es el único libro inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que no va de acuerdo con la sana enseñanza es falso. ¿Sí? Si tú tienes un billete que dice ahí en la orilla, un billete que parece que es de 20 pesos, pero tiene en una esquinita algo falso, y tú llegas a comprar 1 litro de leche, o vamos a pensar algo que valga 10 pesos, y vas con el de la tienda, y el de la tienda te dice: señorita o joven, su billete no parece bueno, aquí hay algo falso en la esquina. Y tú le dices: bueno, ¿qué le parece si me da por él 19 pesos? Ya no me dé 20, denme 19 pesos. El de la tienda te va a decir: no, este billete es falso y no se lo puedo recibir. O todo es falso o todo es verdadero, ¿sí? Así que no podemos llevar cosas falsas a la iglesia y todavía predicarlas como si fuera algo bueno, porque estaríamos comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios nos dijo: el día que comamos del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriremos, nos separaremos de Dios, nos separaremos de la verdad. Solo debemos de comer del árbol de la vida. Y el árbol de la vida está representado por una persona que se llama el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, toda la Biblia habla de Él, ¿sí? Y nosotros somos seguidores del Señor Jesucristo. Vimos hace la clase pasada que fue a los discípulos a los que se les dijo por primera vez cristianos en Antioquía. No primero fueron cristianos y luego discípulos. No, primero fueron discípulos. Y después a los discípulos en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos. ¿Eso qué nos está diciendo? Que primero tenemos que ser un discípulo del Señor antes de ser un verdadero cristiano, ¿sí? Un seguidor de Cristo. Cristo es nuestro maestro. Recibimos sus enseñanzas y las guardamos en nuestro corazón para ser oidores y hacedores de la palabra. Amén. En el libro del profeta Isaías, en capítulo 8, versículo 16, hay una escritura que dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, ¿sí? Y en Mateo 10, 24, vayamos a Mateo 10, 24, por favor. Mateo 10, 24, y es una escritura que ya estudiamos en su tiempo, pero bueno, la vamos a repetir. Mateo 10, 24, vamos a leer el 24 y el 25. Dice así, en mi Biblia está con letras rojas, significa que es el Señor Jesús hablando. Y el Señor Jesús dice: el discípulo no es más que su maestro. El discípulo no es más que su maestro. Y nuestro maestro se llama el Señor Jesús. El discípulo no es más que su maestro. Nosotros no vamos a ser más que el Señor Jesús. Ni el siervo más que su Señor. El siervo no es más que su Señor. El Señor Jesús es más que nosotros que somos sus siervos. Versículo 25. Bástale al discípulo ser como su maestro. Nosotros deseamos ser como nuestro maestro, el Señor Jesús, pero Él es mayor. Bástale al discípulo ser como su maestro.
y al siervo va a establecer como su Señor. ¿Sí? No vamos a traer nuevas enseñanzas agregándole a la palabra de Dios como si el Señor nos revelara cosas nuevas que Él no nos haya dicho. Lo que nosotros debemos de buscar y estudiar es lo que está escrito en su palabra. Por eso está por escrito, ¿sí? Para que nadie se confunda. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, en cualquier ministerio de la iglesia, todos los siervos, todos los que participamos en edecanes, como maestros, como ahí con una guitarra, con un micrófono, recibiendo a las personas, vendiendo una Biblia, orando por un enfermo, cuidando a los niños, enseñándoles a los niños, a los preadolescentes, a los jóvenes, en matrimonios, en cualquier ministerio de la iglesia, ¿sí? En otras palabras, todos los ministerios de la iglesia tienen que estar atendidos por discípulos del Señor Jesucristo. Por discípulos del Señor Jesucristo. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Ahora bien, ¿hasta cuándo dejo de ser discípulo? Porque, por ejemplo, cuando se estudia una carrera profesional, aquí secular, algunos dicen, bueno, cuando termine la universidad, pues ya no voy a estudiar, piensan algunos jóvenes, ¿no? Bueno, ya terminan la universidad y luego, pues cuando termine la maestría, y terminan la maestría, bueno, cuando termine el doctorado, ya terminan el doctorado, bueno, pues otro doctorado, y ahí va otro doctorado. ¿Hasta cuándo se dejan de estudiar las Escrituras? ¿Hasta cuándo se deja de estudiar? Hasta la venida del Señor. Nunca debemos de dejar de ser un discípulo del Señor, porque no nos va a alcanzar la vida para aprender todo lo que Él nos tiene que enseñar. Y no vamos a truncar nuestra carrera de aprender más y más y más y más y más. Como dijo Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde puedo ir, Señor? Cuando el Señor les dijo, ustedes también se van. Y Pedro dice, Señor, ¿y a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde podremos ir? Entonces, siempre tenemos que tener un corazón enseñable, porque no lo sabemos todo. El día que sepamos que ya no lo sabemos todo, ese día estaremos caminando en nuestras propias fuerzas y debemos de caminar en las fuerzas del Señor, ¿sí? Bajo la cobertura de Dios. Aquí tenemos una escritura, vayamos a Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 7, 4, 7. Dice así, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, fue dado el favor de Dios, conforme a la medida del don de Cristo. Aleluya, ¿verdad? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El Señor Jesús, antes de subir al tercer cielo, bajó a las partes más bajas de la tierra. Es decir, fue al Hades, murió en nuestro lugar. El pecado de la humanidad estuvo sobre de él y estuvo 3,000 años ahí pagando la deuda. Y él resucitó de entre los muertos. Gloria a Cristo Jesús. Versículo 10. El que descendió a las partes más bajas de la tierra es el mismo que subió por encima de todos los cielos. El que había descendido a las partes más bajas de la tierra para pagar nuestra cuenta, después subió, ¿sí?, por encima de todos los cielos, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, para llenarlo todo.
Y él mismo, el Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién constituye estos ministerios? ¿El hombre? No, el hombre no puede constituir estos ministerios. Es Dios quien lo hace. Son llamados que vienen de Dios. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar, todos estamos en el proceso de perfección, a los santos, que es decir, a los apartados de Dios. Tú eres un apartado de Dios. Dios te apartó del mundo para Él. Eres un santo. Santo significa apartado, ¿sí? Que está siendo santificado, limpiado, purificado por la palabra de Dios. Estás apartado para Dios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tú como parte del cuerpo de Cristo, como eres parte de un organismo vivo y tienes que servir en alguna posición del cuerpo de Cristo en la iglesia local. Debes de servir. Cuando un miembro de la iglesia empieza a servir, se siente más parte de la iglesia. Es una parte activa del cuerpo de Cristo. Se puede servir de muchas maneras, haciendo una llamada telefónica a alguien que está enfermo, alguien que no haya ido a la iglesia. Hermano, ¿cómo estás? Hermana, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas una oración? Siempre podremos hacer algo por alguien en la iglesia. Estamos hablando de la iglesia local, nuestra congregación, ¿sí? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, estamos siendo perfeccionados, edificados en el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Nuestra cabeza está en el cielo, pero el cuerpo de Cristo está aquí y tú formas parte del cuerpo de Cristo. Así que todo el cuerpo de Cristo, bien unido por todas las coyunturas, necesitamos estar sirviendo, ¿sí? En alguna posición dentro de la iglesia. Ahora, no todos son voz, no todos son maestros, no todos son pastores, no todos son evangelistas, pero hay otros ministerios importantes dentro de la iglesia, ¿sí? Hay otros ministerios que vamos a estudiar después. Versículo 13 dice, hasta es como que hasta aquí, que todos, te incluye a ti y me incluye a mí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y ¿sabes qué, hermanos? No hemos llegado. Todavía nos falta. El estudiar las Escrituras fortalece nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos aprendiendo la palabra de Dios y estamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lleva a perfección. No lo hemos alcanzado. El mismo Pablo dijo, no pretendo yo ya haberlo alcanzado, pero una cosa digo, prosigo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pero tenemos que ser perseverantes, seguir creciendo. ¿Nos falta mucho? A mí sí, porque para llegar a la estatura del varón perfecto, nos falta crecer, ¿sí? Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Esto habla de la plenitud de Cristo, habla de todo el bien de Dios. Cristo es
todo el bien de Dios manifestado a nosotros. Él representa todo el bien de Dios, Él representa la gloria de Dios. Todo el bien del Padre está en Cristo Jesús. Aleluya. Dice en el versículo 14, ¿para qué? ¿Para que nos vanagloriemos? No. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios para ya no ser niños fluctuantes, ¿sí? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ay, algunos escucharon algo por acá. Que es de esta manera, vamos a hacerlo de esta forma. Por en este lugar lo están haciendo de otra manera. Hay que hacerlo de esta forma. No. Lo que nos ayuda a crecer es la palabra. La palabra nos ayuda a crecer. Pero no es el conocimiento nada más. Es necesario ser oidor y hacedor de la palabra. Oidor y hacedor de la palabra. Por eso dice en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando nosotros conocemos la verdad, difícilmente vamos a ser engañados. Pero si permanecemos siendo niños, en nada diferimos de los esclavos, aunque somos herederos de todas las cosas. Cuando éramos niños, hablábamos como niños, pensábamos como niños, juzgábamos como niños. Pero a medida que vamos creciendo en la palabra de Dios, dejamos las cosas que son de los niños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos siguiendo la verdad. Por eso dice aquí en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Seguimos la verdad en amor para crecer, ¿sí? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado. Cuando dice concertado, está hablando de bien unido, bien estrecho, cada quien funcionando en donde Dios nos ponga, ¿sí? Como una orquesta. Imagínense ustedes una orquesta, una sinfónica. Ahí están los músicos, imagínatelos ahí en el estrado, con sus partituras, con sus instrumentos, y cada uno toca una nota, ¿sí? No estoy hablando de notas diferentes, pero un instrumento diferente. Y todos esos instrumentos en armonía concertan una gran melodía, una sinfónica, algo majestuoso, porque todos están coordinados, ¿sí? Todos están coordinados. Así debe ser el cuerpo de Cristo dentro de la iglesia. Cada uno funcionando en el lugar donde Dios nos pone, ¿sí? Creciendo en el conocimiento de Dios, bien orquestados. Por eso dice aquí, en versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, no separado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para ir edificándose en amor. El Señor Jesús también dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman unos a otros. Y el que ama quiere el bien del hermano, no su mal, quiere su bien, ¿sí? Ser perfeccionados en el amor de Cristo. Eso no significa que se van a recibir y aceptar las falsas doctrinas. Estamos hablando de amarnos como hermanos. Esto no significa que se va a apapachar el pecado.
Eso no significa que hay unidad en el amor de Cristo. Hermanos, lo que nos une como hijos de Dios es Cristo. Cristo es lo que nos une a todos. El amor de Cristo nos une. Entonces tenemos que caminar y andar en esa perfección, en ese amor del Señor. Amén. Fíjense, en Mateo capítulo 10, vamos a Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo 10, 1. Dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos. Yo me he dado a la tarea de anotar, subrayar la palabra discípulos en cada parte de la Biblia que la encuentre. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. ¿A quién le dio el Señor Jesús la autoridad? A los discípulos. Qué importante es ser un discípulo del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a otra cita. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 6. Libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1. 6:1. Dice así. Esta es una gran enseñanza también, fíjense. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos, es decir, de los gentiles, contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, está hablando de entre los discípulos, ¿sí?, a 7 varones de buen testimonio. Qué importante es tener un buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Yo he notado que para hacer, por ejemplo, desde que estás ahí en la recepción, en la entrada, cuando llegan los hermanitos a la iglesia, se necesita estar lleno del Espíritu Santo, porque algunos te van a saludar, otros no te van a saludar, otros te van a decir que sí cuando los guíes a su silla, otros te van a decir que no, gracias, y tú tratas de seguir indicaciones, pero siempre se necesita sabiduría. Cuando ha habido los eventos, el aniversario, la cena de fin de año, en fin, los eventos que se han celebrado en la iglesia para conmemorar algo, que se necesita de sabiduría para servir en una mesa, ¿sí? Porque se tiene relación con las personas, y las personas tienen diferente crecimiento espiritual. Entonces se necesita estar lleno del Espíritu Santo para poder sonreír en medio de un conflicto y decir: no pasa nada, todo está bien, sigamos adelante, ¿sí? Sigamos adelante. Porque a veces hay conflictos en cosas sencillas, en cosas que se pueden resolver fácilmente. Pero como los hermanos más crecidos saben que todos a los que estamos atendiendo son hijos de Dios y queremos que se sientan cómodos para que regresen a recibir más palabra y que no vaya a ser un tropiezo en su vida, una actitud nuestra hacia ellos, no queremos ser tropiezo. Entonces muchas veces recibimos las patadas espirituales, las caras de alguien y decimos: no pasa nada, están creciendo, estamos creciendo, no pasa nada. Sonreímos, seguimos adelante y al final del evento le damos la gloria a Dios porque todo salió muy bonito, aunque a veces hay ciertas situaciones
que debemos de dejar pasar para mantener la armonía, no perder la calma y que todos los eventos sean de gran bendición para todas las personas y que regresen a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Algunos de los hermanos se han quedado en nuestros eventos hasta sin comer, porque otros han pasado 3 veces, 2 veces a servirse. Qué rica la comida que se sirve ahí en todos los eventos. Y los hermanos que se quedaron sin comer dicen, ay, viste, mi hermana ya pasó 2 veces, 3 veces, qué bueno que todo está rico, aunque ellos se queden sin comer, pero han crecido y han cedido su lugar por amor a los nuevos, ¿sí? Y se necesita sabiduría, se necesita la llenura del Espíritu Santo para sonreír y decir, no pasa nada, todo está bien, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. Entonces, en medio de los conflictos, se conoce quién es quién. En medio de los conflictos se conoce quién está aprobado y quién sale súper reprobado en medio de los conflictos. Por eso la Escritura dice que es necesario que haya disensiones en la iglesia para que se manifieste el que es aprobado. ¿Sí? Entonces, el que no se le ha aprobado, ¿cómo crees que salga? Pues reprobado. Y bueno, todos queremos salir aprobados en medio de los conflictos, por eso respiramos, sonreímos y seguimos adelante, ¿sí? Ay, Señor, que pase la prueba. Y pasamos la prueba, aunque sea de panzazo, pero pasamos para guardar la armonía de la iglesia. Amén. Porque en todas estas cosas somos probados, ¿sí? Entonces, aquí mismo, tenemos unos minutitos nada más, dice aquí en el versículo 3, Hechos 6:3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Servir a las mesas. Y nosotros, dicen los discípulos, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. ¿La multitud de quiénes? De los discípulos. Esa era la audiencia. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Estos hermanos fueron elegidos para servir a las mesas, ¿sí? Para atender a esas viudas, ¿sí? Que parecía que estaban desatendidas por causa de que tenían que organizarse. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, uno de los que fueron escogidos para servir, lleno de gracia y de poder. ¿Del poder de quién? Del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Un corazón limpio para servir. Donde quieran que sirva, yo serviré. Se necesita barrer, se necesita limpiar, se necesita subir, se necesita bajar, con un corazón limpio para el Señor, ¿sí? Dios conoce los corazones y las intenciones de cada corazón. Amén. Todo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, se terminó nuestro tiempo para el día de hoy. Vamos a continuar la próxima clase, ¿sí? Bueno, gloria a Cristo Jesús. Si hay alguien entre la audiencia que quisiera recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador y ser un discípulo del Señor Jesús, mira, mientras más lo conoces,
más lo amas. Y vas a llegar a decir, pero ¿dónde estaba el Señor? ¿Y dónde estaba yo más bien? De lo que me estaba yo perdiendo. Entonces, si tú quieres recibir al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, simplemente tienes que hacer una oración sencilla, pero con el corazón creyendo, invitándolo a entrar en tu vida y reconociendo que Él es el Señor, el Hijo de Dios, que murió y resucitó, ¿sí? Entregándole tu vida, y hagámoslo juntos, ¿les parece? Y repite en voz alta, para que tú lo escuches y todos los testigos que pudieran estar alrededor. Padre, yo recibo al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Has hablado a mi corazón, Señor, y yo quiero ser un discípulo tuyo. Yo recibo al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Él murió por mí en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Él está vivo y ahora yo lo invito a entrar en mi corazón, en mi vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Perdona mis pecados, lléname con tu Espíritu Santo, llévame a toda verdad. Quiero conocerte más y servirte. Gracias, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Si tú hiciste esta oración, ¿sabes una cosa? Naciste de nuevo a la familia de Dios y eres hijo de Dios. Sigue aprendiendo la palabra de Dios. Dios te va a revelar cosas maravillosas y vas a disfrutar de la presencia del Señor Jesucristo todos los días de tu vida. Amén. Que Dios te bendiga grandemente, que Dios te conceda las peticiones de tu corazón en la medida que tú te deleitas en su palabra. Que Dios te siga bendiciendo en el nombre de Cristo Jesús. Muy buenas noches a todos. Recuerden que el día de mañana, gracias hermanos, bendiciones a mi Señor Jesucristo. El día de mañana, sábado, es la reunión de oración a las 7 de la noche, ¿sí? Ahí estaremos y todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y el domingo, el servicio presencial en la Iglesia de México y Valle de Bravo. Todos son bienvenidos. Muy buenas noches. Pastor les manda un fuerte abrazo y también sus bendiciones. Buenas noches para todos.